Bienvenidos, estamos en la otra cara de la moneda, soy Laura Puente, gracias a todos ustedes. Hoy de nuevo en nuestro horario habitual, ayer hacíamos transmisión especial aquí en Cable Noticias a propósito de la renuncia del fiscal, a propósito de esa decisión de la JEP con la no extradición de Jesús Santrich, y la agenda política en el país sigue obviamente moviéndose mucho en torno a todos estos temas. Yo diría que hay una avalancha de noticias y las vamos a abordar esta noche con nuestro invitado Francisco Barbosa. Nos acompaña el doctor Barbosa, es consejero presidencial para las relaciones internacionales, para los derechos humanos. Queremos agradecerle muy amablemente que esté con nosotros hoy aquí en el programa a propósito de la renuncia también de la ministra de Justicia en las últimas horas, y sobre todo nos importa mucho tener su presencia, su participación hoy aquí en el programa, porque justamente usted estuvo ayer en esa reunión que fue convocada por el presidente de la República, y básicamente lo que queremos es tener unas luces también de qué es lo que viene, qué es lo que sigue, pero pues obviamente empezar por esta renuncia de la ministra de Justicia, algo que ya se había venido planteando en meses anteriores, pero que por sorpresa llega hoy. Bueno, sí, es natural dentro de los gobiernos que se produzcan renuncias o salidas de algunos ministros. Esto es natural y es una decisión que surge en el marco de esa relación armónica que ha tenido el presidente de la República con sus ministros. En este caso, la doctora Gloria María Borrero cumplió una función adecuada. Ella hizo unas labores internas muy importantes que a veces no se ven dentro del ejercicio de los medios de comunicación, pero hizo una gran tarea desde el punto de vista de las rutas de justicia, de los trabajos que se hacen al interior de esa cartera, y que desafortunadamente también en el marco de las diferentes situaciones políticas, pues algunos de los temas no funcionaron, pero creo que es una persona que cumplió lealmente también su tarea como ministra, y pues que evidentemente hoy se va y es reemplazada por la doctora Margarita Cabello, que el presidente de la República anunció el día de hoy en la ciudad de Medellín. En la ciudad de Medellín, sí. Renuncia a mi injusticia, esa es la etiqueta, el hashtag que estamos usando hoy aquí en el programa. Los invitamos a que participen, desde luego, mencionando nuestras cuentas en Twitter, que están ahí, como siempre, en pantalla. Volviendo al tema de la ministra, de esta renuncia, se ha planteado la hipótesis de que esto sería un efecto dominó, teniendo en cuenta todo lo que pasó ayer con la renuncia del fiscal, con el tema de Santrich. No, yo creo que hay que dejar también atrás el alarmismo. Yo creo que hay que mandar un mensaje al país también de tranquilidad. Los mecanismos y las instituciones permanecen, Laura. La salida o la existencia de personas en los cargos también son anecdóticas. Y son anecdóticas en este caso porque, pues evidentemente, a pesar de las funciones que cumplen algunas personas, pues es natural que se renueven las instituciones. En el caso de la Fiscalía General de la Nación, como lo señaló el presidente de la República el día de ayer, pues se lamenta la salida de una persona como Néstor Humberto Martínez, que había hecho una tarea importante también al lado del gobierno en algunos de los temas en los cuales trabajamos, si se quiere, en conjunto, sobre todo, por ejemplo, en el tema de las objeciones, que fue muy importante, pero es una decisión que él toma y que toma la señora vicefiscal también de salir, y en este momento hay un vicefiscal encargado, hay una renuncia que está en la Corte Suprema de Justicia, que se tiene que también tomar en los próximos días, y el presidente de la República, conforme a sus facultades constitucionales, presentará una terna a la Corte Suprema de Justicia para que la Corte Suprema de Justicia elija un fiscal general. Luego, aquí no hay ningún tema de trastorno, ahí está el funcionamiento. Si uno dijera que se renuncia, entonces no hay caminos para poder nombrar nuevo fiscal, etcétera, pues uno diría que hay un problema institucional, pero en este momento los caminos están. Frente al tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, la decisión que se tomó el día de ayer, pues también hay unos caminos institucionales que hemos estudiado de manera muy responsable para el país. Este no es un momento de coger y tomar decisiones alocadas y decir vamos a tomar cualquier decisión incluso que pueda afectar la institucionalidad del país. Lo que hay que hacer es ver cómo institucionalmente podemos responder a eso, y para eso, por supuesto, también convocar a las diferentes fuerzas políticas para hacer un gran acuerdo nacional para, por ejemplo, respaldar la extradición como mecanismo digamos, de cooperación judicial, que eran justamente la motivación de las objeciones, las dos objeciones que el presidente de la República presentó dentro de las 6, que demuestran claramente que esto no era un capricho para el pueblo colombiano, como muchos
grupos políticos que se opusieron lo plantearon. Ya vamos a ir justamente a ese tema de la extradición, pero antes, ¿ustedes desde el gobierno entonces no coinciden con la teoría de que hay una crisis institucional? No, yo creo que lo que hay es una circunstancia que se está produciendo alrededor de estas decisiones, pero hablar de una gran crisis institucional, de una hecatombe institucional, de un Estado de derecho fallido, etcétera, como algunos lo han utilizado, me parece que es una manera de incrementar la alarma social. Nosotros le mandamos un mensaje de tranquilidad al país. Nosotros estamos al frente de estos temas, estamos mirando con responsabilidad las decisiones y por supuesto también mandándole al país un mensaje, y es que aquí no se va a conectar con el narcotráfico, aquí no se va a conectar con fallos que son, digamos, que están en contra y que son indignos para el país, pero que al mismo tiempo se respetan la separación de poderes, y vamos a buscar todos los mecanismos jurídicos, institucionales, para hacerle frente a esa situación. Porque lo que no puede pasar es que uno mande un mensaje a un país de que finalmente conductas que son anómalas, conductas que son delincuenciales, conductas que van en contravía de lo que se acordó, terminen siendo aceptadas por la sociedad. Ahí es donde nosotros vamos a intervenir con principios, pero Laura, con la Constitución en la mano y con la ley en la mano. Ahora, ¿por qué se va la ministra? ¿Por el tema de las objeciones? ¿Porque no logró sacarlas adelante? ¿Por el tema de la reforma a la justicia? ¿Por qué? No, yo creo que es una decisión del presidente de la República, es una conversación que ellos tuvieron alrededor, me imagino, de muchísimos factores que evidentemente tienen además unos ciclos dentro de los gobiernos. Mire, el tema de los ministros no hay que hacerle tanta alarma, porque normalmente los ministros pues son personas que le cumplen al presidente de la República durante un tiempo, o al país durante un tiempo específico. Cuando el presidente de la República considere que se ha cumplido la función de un ministro, pues básicamente se llama a la persona y él tomaba la decisión de decirle hasta dónde va o hasta cuándo va. Yo creo que no hay que hacer mucho alarde, lo importante es que tampoco hay una ruptura institucional, y le repito, como ocurrió con el caso del fiscal y como ocurre en el caso del fiscal, sale una ministra de Justicia y ya entra otra ministra de Justicia. No, de hecho, ¿sabe por qué se lo preguntaba? Porque recuerdo que el presidente en campaña todo el tiempo dijo: lo que vamos a hacer aquí es tener estos ministros durante todo el periodo de gobierno, durante los 4 años. En ese sentido le pregunto, ¿se avecina otra renuncia? ¿Se avecina alguna nueva dimisión? Yo lo que creo es que, claro, en la campaña política se establecieron ese planteamiento por parte del presidente de la República, y yo creo que también él lo hace o lo hizo diciendo, pues evidentemente lo que hay que darle es un carácter de mayor estabilidad a los ministerios, porque recordemos que el gobierno anterior, por ejemplo, en el caso de la cartera de Justicia, tuvo en 8 años 7 ministros. Sí. Entonces, y así en muchos ministerios. Yo lo que creo es que, pues si no se cumplen unas metas, o si finalmente se cumplen las metas, o si se cumplen las expectativas que tenía un funcionario frente a unos temas específicos, pueden surgir casos excepcionales como el que acaba de ocurrir, pero eso no significa que enviemos una señal de trastorno ministerial, que el presidente pues no la tiene en este momento, y que hay que decirle a la opinión pública una cosa: llevamos 9 meses al frente del país. El presidente se posesiona el 7 de agosto y llevamos 9 meses, que claro, en el ejercicio de la multiplicidad de temas que hemos tenido, parecerían 2 años o 3 años, porque hemos vivido además, solamente para ponerle 5 temas gruesos este año, hemos tenido que enfrentar el atentado violento y criminal del ELN contra nuestros policías, que generó y desencadenó una posición firme del gobierno nacional frente al ELN. Hemos tenido que enfrentar el tema del glifosato, por ejemplo, en la Corte Constitucional. Hemos tenido que enfrentar todo lo relativo a las objeciones presidenciales, al tema Venezuela, por ejemplo, en febrero, y el tema del intercambio humanitario, el bloqueo humanitario que se produjo y que se ha producido allá, y por supuesto este caso de Jesús Santrich, que es otro de los grandes temas, para añadir a muchos otros temas más, entre ellos líderes sociales, el debate que hemos tenido a nivel internacional en diferentes frentes, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, es un gobierno que tuvo que recoger muchas cosas, Laura, y que hemos tratado de ir mirando paulatinamente, y por supuesto en el marco de eso,
pues los funcionarios somos todos accidentes en el marco de unas políticas institucionales que son las fundamentales y son las que debe guiarnos en el marco del servicio público que le damos al país. Vamos al tema Santrich, a propósito de que usted lo menciona justamente. El presidente de la República ayer, en ese mensaje que enviaba al país, en ese mensaje que enviaba a los colombianos, decía: respetamos las instituciones, pero dejó abierta la posibilidad de que extraditaría a Santrich. Entonces, sí genera cierta confusión. ¿Cuál es el camino o qué es lo que están contemplando? El presidente tiene la convicción absoluta de que quiere extraditar a Santrich. Aquí, este es un personaje que hay que extraditarlo. Ahora, ¿cómo es que se va a extraditar? Esa es la gran pregunta. De acuerdo. Y la gran pregunta es que se extradita esperando los caminos institucionales que hay que cumplir y que dice la Constitución. Uno no puede salir ahorita y decir hay que extraditar a Santrich ya, porque además no es un camino adecuado, constitucional ni legal por parte del presidente. Lo que hay que hacer es acompañar, como dijimos el día de ayer, el recurso de apelación o los diferentes mecanismos que tenga la legislación colombiana frente a la sección de apelación de la JEP y esperar esa decisión. Una vez se produzca, si esa decisión es favorable, iría a la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia tendría que proferir un concepto además que habilitaría al presidente de la República para extraditar al señor Santrich. En ese momento el presidente tomaría la decisión, pero hay que surtir unos caminos. Si el señor, si se niega la apelación por parte de la JEP, es el otro escenario, que es el otro escenario, pues en ese caso también tendríamos que ver si hay nuevas pruebas o evidentemente las pruebas que están circulando ampliamente en los medios de comunicación se incorporan para abrir un proceso respectivo y volver otra vez a esa sección de revisión para decirles: señores, vuelvan a mirar este tema, porque ojo, ese tema de ayer, esa decisión de la JEP de ayer, que es un auto, eso no da cosa juzgada constitucional ni cosa juzgada de nada. Aquí aparecen nuevas pruebas de nuevos delitos o de los delitos, porque según la JEP, en esa sentencia favorable, a pesar de que el salvamento de voto fue muy preciso, decía que no había pruebas frente a esto, el país ha sido testigo de lo que ha visto durante los últimos días. Entonces, aquí lo que hay que decir es que, como decía el presidente de la República, el caso no está cerrado. Ya vamos a seguir analizando ese punto, en caso de que no sea favorable esa petición. De hecho, fíjese, esa apelación. De hecho, fíjese, Estados Unidos ya también se ha pronunciado en torno a ese punto y básicamente en el comunicado de prensa lo que dicen es: Estados Unidos considera que una apelación es esencial y urgente. Entonces, esto también cuánto tiempo toma, ¿no? Vamos a ir a la pausa y ya me responde todas esas dudas que tenemos en torno al tema. Hacemos la pausa. En la otra cara de la moneda venimos. Está con nosotros esta noche en el programa el doctor Francisco Barbosa, consejero presidencial de Derechos Humanos y Asuntos Internacionales. Renuncia a mi injusticia, esa es la etiqueta, el hashtag que estamos usando esta noche en el programa, abordando esa situación, lo que ha venido sucediendo también en las últimas horas, la renuncia del fiscal, ya hablábamos también de eso, y nos estábamos centrando un poco, o nos estábamos centrando mejor, en el tema, en el caso Santrich, en los dos escenarios que se contemplan en este momento. Ya está la apelación, por lo menos así lo planteó ayer el señor procurador, y Estados Unidos, yo le estaba mencionando también antes de irnos a la pausa, emitió un comunicado en el que dice que básicamente lo que quieren es que esto sea de la manera más rápida. Pero yo le pregunto, ¿esos tiempos quién los determina o cómo es el asunto? Esos tiempos están definidos también en los marcos de los procedimientos de la Jurisdicción Especial para la Paz. El país está exigiendo una respuesta rápida, en las próximas semanas tiene que dar una respuesta de esa jurisdicción frente a un tema pues que hay hechos notorios y evidentes. De hecho, como lo señala el salvamento de voto, fue una decisión, recordemos que el día de ayer había una decisión 3-2, en una sala, en una sección pequeña que es la sección de revisión, y en esa sección uno de los salvamentos de voto, el de la doctora Claudia López, establece que sí habían elementos
de juicio dentro del expediente para determinar la fecha en la cual se produjeron los delitos. Y recordémosle a la audiencia pública lo siguiente: las pruebas que se decretan y se practican son pruebas que buscan es demostrar cuándo se desarrolló o se cometió el delito, si antes de la firma del acuerdo, 1 de diciembre, o después. Es que eso era lo que tenía que responder la JEP, ¿o no? Y no entrar a hacer valoraciones sobre la conducta, que es una cosa que le corresponde efectivamente solamente al funcionario del otro país, del país requirente en el indictment o en la resolución. Sí. Y otra cosa, por ejemplo, que es un tema importante que no se planteó por lo técnico dentro del discurso del señor presidente el día de ayer, pero que evidentemente también debe ser parte de esta discusión pública. Se practicaron unas pruebas sin fundamento legal. ¿Sin fundamento legal? Sin fundamento legal por parte de la JEP. Por una razón muy simple. La ley 1922, que es su reglamento, que es su procedimiento, establecía que no se podía hacer, artículo 54. Y lo hicieron en octubre sin tener facultad legal. Solamente la Corte Constitucional vino hasta marzo a decir que esa norma que impedía hacer eso era una norma inconstitucional y los habilitaba. Es decir, pidieron unas pruebas sin tener facultad legal. Todos esos aspectos. Porque el argumento de Estados Unidos también, o el argumento de ellos era, Estados Unidos nunca nos facilitó esas pruebas. Claro, no, pero es que además Estados Unidos facilitaron las pruebas para determinar la fecha. Lo que usted no puede tener es las pruebas para entrar a mirar toda la conducta punible que se desarrolló. Eso no puede pasar, porque en el marco de la cooperación internacional usted no puede hacer eso. Yo le doy un ejemplo muy simple. Imagínese usted un proceso de acceso carnal violento en un país, en España y Colombia, y entonces se solicita en extradición España a Colombia a una persona que accedió a otra en España, y Colombia no la concede diciendo que tiene que hacerle una entrevista a la mujer que fue accedida, que tiene que hacer la práctica de pruebas desde medicina legal en Colombia, entonces inmediatamente desaparece entonces el tema de cooperación judicial que era parte de esta discusión y que tiene un respaldo en las mismas objeciones, artículos 150 y 153 en el proyecto de ley estatutaria que hoy tiene la Corte Constitucional y que le debe llamar, Laura, la atención a la Corte Constitucional de la importancia de esas objeciones y de lo que ocurrió en el marco de este país, que necesita claridad institucional por lo menos frente a estos temas. Si no es favorable esa apelación, usted nos contaba en el segmento anterior básicamente cuáles serían esos escenarios y qué es lo que harían, pero en ese sentido yo le pregunto, hemos estado todo el día con la incertidumbre de si dejaban o no en libertad a Jesús Santrich, pero dado el caso de que Jesús Santrich quede en libertad en las próximas horas, no se posesione en el Congreso, ¿cuánto tiempo puede tardar esto? Es decir, esto tiene que ser cuestión de semanas, cuestión de días, la aparición además de elementos de Pero juicio. Es un hecho que Santrich va a quedar libre en las próximas horas. Estamos hablando de una realidad, y hay una decisión de la JEP. Esa decisión de la JEP además plantea en el numeral 438 y 439 de esa decisión que las decisiones, incluso la decisión no ejecutoriada, quiero decir, la decisión que está en medio de recursos como esta, que no está definitiva, le permite al señor Jesús Santrich salir de la prisión, y ese es un tema que está planteado en esa jurisdicción. Eso sería parte de la apelación. No existe facultad ni legal ni constitucional del presidente de la República para impedir eso, y recordémosle a la audiencia, este señor Santrich fue capturado durante el gobierno de Juan Manuel Santos. De hecho, ¿sabe una cosa? Recuerdo que hablamos de ese tema aquí antes de que usted tomara posesión. Claro, yo recuerdo que el fiscal general Néstor Humberto Martínez y Juan Manuel Santos le informaron al país que tenían pruebas concluyentes y contundentes. Las pruebas estaban y están. Entonces la gran pregunta de todo esto es, ¿qué fue lo que ocurrió frente a todos estos escenarios? ¿Qué le toca hacer al gobierno nacional? Ir hasta las últimas consecuencias frente a esto, utilizar todos los medios legales para poder enfrentar este debate en la institucionalidad y, por supuesto, proteger la Constitución. Pero contemplemos los escenarios. Si no es favorable esa apelación,
¿En dónde queda esa intención del presidente que planteó anoche de el señor Santrich va a ser extraditado? No, pues es que quedaría en un sentido que es el siguiente. Las pruebas que están ya circulando y que supuestamente nadie vio, y todo el país ha visto, están en este momento circulando y tendrían que ser incorporadas a un proceso. Y eso tendría que ser de nuevo reevaluado o pensado o mirado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Es que, Laura, aquí hay un tema muy importante. En la decisión de la Jurisdicción Especial del día de ayer, se habló de que no habían pruebas. De que no habían pruebas. Sí, que no había pruebas contundentes. ¿Qué más contundente que un video que está circulando, por ejemplo, y que he visto en las últimas horas? ¿Qué más contundente que una resolución de acusación, un indictment de los Estados Unidos diciendo que se cometió un delito un día específico? O sea, esos son los grandes temas que hay que plantear y obviamente el gobierno nacional, pues está todo, ese tema no terminó, por eso es claro que el presidente cuando plantea el caso no ha terminado, pues tiene relación directa con esos aspectos y es allí donde está el debate nacional. Ahora, siempre vuelvo y repito, en el marco de que entendamos que estas dinámicas son dinámicas que las tiene que hacer el gobierno desde la institucionalidad, pero en paralelo a esto, buscar el acuerdo nacional para hacer unas grandes reformas a ese sistema o ver qué es lo que está ocurriendo sobre esto, porque no podemos poner de por medio esta circunstancia. Mire lo que planteó el Partido Conservador, que es muy complejo. Mire lo que plantea el Centro Democrático. Seguramente hay otros sectores políticos que están además muy preocupados de lo que está ocurriendo. ¿Pero esos planteamientos han sido descartados por el gobierno? Los planteamientos relativos a los acuerdos nacionales y a las reformas que pueden venir. Sí, todos esos mecanismos están sobre la mesa para poderlos discutir con todas las fuerzas políticas. Aquí, si hay acuerdos alrededor de salidas constitucionales, porque es que se ha hablado de todo en las últimas horas, se ha puesto sobre la mesa el tema de la Asamblea Nacional Constituyente, se ha puesto sobre la mesa el tema del estado de conmoción interior, planteado propiamente por miembros del Centro Democrático también. Bueno, los senadores de todos los partidos tienen además el derecho de plantear las posturas. Yo creo que incluso los partidos de gobierno, eso existe y eso es parte además de agitar ideas alrededor de todos estos temas. Lo que uno tiene que hacer es recoger todas estas ideas, empezar a decantar y por supuesto tomar decisiones en el marco de consensos nacionales, pero no tomar decisiones en el marco de posturas netamente aisladas, porque además se pone en riesgo también al presidente de la República. El presidente de la República es alguien que tiene que buscar entender todas las dinámicas políticas que están alrededor y buscar el mejor camino para beneficio del país, pero no puede tampoco simplemente a cuenta de algo que ocurrió tomar la primera decisión que se le ocurre. Doctor Barbosa, ¿contemplan ustedes el escenario, en caso tal de que Jesús Santrich quede libre en las próximas horas, de que ocurra algo similar a lo que ha ocurrido con el Paisa, con Márquez, que en este momento no se tiene ni idea de dónde están? Bueno, pues estas son circunstancias que la JEP también debe explicarle al país, cuáles son todos los aspectos que tienen para evitar que una persona de estas no se evada de la justicia. Aquí estamos hablando de un aspecto que tiene una cierta suerte de preocupación. Estas personas han venido con sus abogados diciendo que no tienen seguridad jurídica en Colombia con la JEP, y lo que está ocurriendo justamente es que yo veo que la seguridad jurídica es total en el marco de una jurisdicción que ha generado una especie, digamos, de sentido cerrado frente al diálogo que puede plantear frente a otros órganos del poder público. ¿Planteó usted en alguna parte de este programa el hecho de que hay que poner sobre la mesa una reforma a la extradición? Pues yo creo que esos son los grandes aspectos, ¿no? Yo diría una reforma a la extradición es ver exactamente cómo vamos a mejorar y cómo vamos a mejorar estos aspectos de la extradición por un tema puntual. Nosotros seguimos convencidos que lo que quedó en el artículo 150 y en el artículo 153 del proyecto de ley estatutaria estaba mal. Hoy creemos nosotros que esa reforma se cayó, pero al mismo tiempo la Corte Constitucional tiene la
en este momento la palabra frente a eso. Lo que yo sí digo es el mecanismo de incorporar otras personas. ¿Ese es como el plan B, teniendo en cuenta el rumbo que corrieron las objeciones, que no fue el que ustedes esperaban? Yo creo que finalmente el rumbo que corrieron las objeciones era muy claro, era o se aprobaba o no se aprobaba. En este momento se aprobó en la Cámara y se hundió en Senado, no alcanzaron los votos, y por ende, si una Cámara aprobaba y la otra no aprobaba, eso se entiende hundido, eso es lo que dice la ley. Ahora, que puede haber interpretaciones de todo tipo en Colombia, que los hay además y que lo hay aquí, pues ese es otro debate, pero lo que sí tenemos claro es que el país político y los partidos políticos sí están de acuerdo en que el tema de la extradición es un tema fundamental, y creo que lo de ayer alerta aún más al país, y no solamente al país, sino usted lo decía, Laura, hace un momento, los mismos Estados Unidos y otros países que tienen grandes acuerdos de cooperación con nosotros, pues obviamente tienen las alertas prendidas, porque nosotros somos un país en esto sui generis frente al tema de la aplicación de la extradición. Y por último, ¿cómo quedan entonces esas relaciones con Europa y con Estados Unidos directamente? No, yo creo que Estados Unidos entiende esto porque hemos venido explicando lo que está ocurriendo. Estamos ante un bloqueo institucional en muchos campos, donde no es fácil moverse, porque además quedaron muchos asuntos bloqueados por parte del gobierno anterior en muchos aspectos. Entonces hay que explicar a los Estados Unidos, y lo hemos hecho el presidente de la República, el canciller, el embajador de Estados Unidos. Incluso yo estuve hace un par de semanas también en Washington conversando con autoridades, con algunos senadores, sobre todos estos asuntos, diciendo, mire, lo que está pasando en Colombia frente a esto de las objeciones es esto, frente al tema de jefe es esto, etcétera. Y hay un entendimiento, porque la relación de Colombia con Estados Unidos es una relación que ha sido fraterna, es una relación incluso bipartidista, es una buena relación. Y frente al tema de Europa, igual. También hemos venido explicándole a la Unión Europea esto, pero no solamente a eso, sino también en nuestras embajadas multilaterales en Ginebra, en La Haya. Hemos estado en las grandes embajadas nuestras bilaterales en Europa, que es Francia, Inglaterra, España, explicando al cuerpo diplomático y a las diferentes autoridades qué es lo que está ocurriendo. Nosotros estamos diciendo lo que está pasando. Estamos preocupados frente a algunos aspectos, por supuesto, pero seguimos adelante con toda la agenda del gobierno y por supuesto también con todo el mecanismo de implementación del Acuerdo de La Habana, en todo lo relativo además a la práctica, que es mucho más importante que lo otro, a la práctica que debe existir en los territorios para que los derechos humanos de todas esas personas que genuinamente entraron a esos procesos y abandonaron las armas, esa vida y esos derechos puedan ser respetados. Consejero, pues nos quedan muchos temas, mucha tela por cortar, como se dice coloquialmente, pero pues le agradecemos a usted que haya estado con nosotros, se nos acabó el tiempo en la otra cara de la moneda. Le agradecemos que haya venido hoy a Cable Noticias a contarnos un poco sobre la situación y sobre los diferentes escenarios que contempla el gobierno nacional. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura, y como siempre es un placer estar acá, y un saludo a la audiencia. A ustedes, como siempre, muchas gracias. Feliz noche para todos.